Dios. Qué alegría poder estar aquí también con mi familia en la fe, mis hermanos en Cristo. Es algo, de veras que es algo maravilloso poder ver lo que Dios ha venido haciendo entre nosotros. Estamos por festejar 50 años de la iglesia de Nogales, del compañerismo en México, y es algo que a mí en lo personal me llena de mucha satisfacción ser parte de esto. Hemos vivido muchas guerras, no ha sido nada fácil. Hemos enfrentado de todo, pero Dios en su gracia ha seguido edificando su iglesia en esta nación. Amén. Y no para de crecer la obra de Dios en México y lo que Dios está haciendo a través del compañerismo mexicano en otras naciones. Sí, este mes, marzo, hace un año estábamos en Rusia, el pastor Daniel Nájera y yo predicando la conferencia, y en mayo estoy regresando a predicar un rally para hombres y un avivamiento en la iglesia líder de aquella nación. Se van a estar juntando los hombres de la nación, de otras naciones alrededor, y ahí voy a estar otra vez con el favor de Dios. Así que si estamos locos, pues va a ser para Cristo. Amén. Gloria al Señor. Así que es bueno Dios, y estamos aquí, ahorita estamos aquí en Hermosillo y ya empezamos esta conferencia el lunes, así que trabajo y más trabajo. Gloria a Dios. Pero está mejor así, está mejor que estemos bien activos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia conmigo, por favor, en 1 de Timoteo, en el capítulo 2. Estaba mirando cómo glorificaron tanto la muerte de la Gilbertona en Culiacán. Es asombroso cómo el mundo está glorificando el homosexualismo, está glorificando el uso de la marihuana, está glorificando tantas cosas malas que están sucediendo en el mundo. Como decía un sobrino mío, ni viendo se agachan, ni oyendo la balacera se agachan, decía. Ver cómo está el mundo, cómo hay tanto sufrimiento, tanta destrucción familiar, tantos asesinatos, y aún así siguen glorificando las cosas que son malas, las cosas que siempre han sido malas. Ahora nos quieren convencer de que está bien, de que no está mal. Y como decía uno de los profetas, a las cosas buenas le están llamando malas, y a las cosas malas le están llamando buenas. Estamos viviendo una generación de tanta maldad, tanta descomposición social, como nunca quizás en la historia. Pero todo esto, como cristianos, sabemos que es una profecía que el Señor habló en Mateo 24:12. Él habló acerca del aumento de la maldad, que en los días cuando suceda el rapto va a haber un aumento de la maldad histórico, y hoy estamos viendo un aumento. Es impresionante ver ahora cómo también se está glorificando el aborto como una gran victoria, que ahora las mujeres puedan asesinar a sus bebés. Ahora ya no está malo asesinar a los bebés. Ahora ya hay libertad, una libertad. La Biblia le llama libertinaje. Amén. Entonces ese es el mundo que nos ha tocado ver, y México, nuestro país, ha sufrido todo esto. Tanto daño, tanta destrucción familiar, tanto asesinato. Todo esto, aún autoridades, gente inteligente que ha estudiado en las mejores universidades, ahora se están entregando a legalizar las cosas que siempre han sido malas, las cosas que han dañado tanto a la raza humana, y ahora están legalizándolo todo eso. Estamos hablando de algo trágico. Porfirio Díaz dijo hace mucho tiempo: pobrecito México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios.
Eso es doloroso. Lo primero, estar cerca de Estados Unidos, pues creo que nos ha bendecido muchas cosas y sobre todo nos han traído el Evangelio. Pero lejos de Dios le ha costado muy caro a México. Y yo creo que nosotros como iglesia hay algo que la Biblia nos enseña que podemos hacer para bendecir a nuestra nación. No estamos aquí para participar en política, para levantarnos en contra de políticos. Estamos aquí para bendecir a nuestro México, para bendecir a nuestra nación. Y quiero predicar este sermón acerca de una iglesia intercesora. Vamos a ver 1 Timoteo 2, el apóstol Pablo está hablando, versículos del 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Una iglesia intercesora. Vamos a ver en primer lugar, la intercesión es un arma divina para cambiar vidas, ciudades y naciones. Intercesión es cuando el pueblo de Dios clama a Dios por su gente. Clama a Dios, ora a Dios por su pueblo, por su ciudad, por su nación, por sus autoridades. Eso es intercesión. Vamos a interceder. Hay veces que en el ambiente humano hay personas que dicen, ve tú y dile, ve con fulana persona, habla por mí, por favor. Eso es interceder. Y la intercesión de la iglesia, el orar, que la iglesia esté orando por los seres humanos, aunque muchos de ellos ni siquiera entiendan las cosas de Dios, ni siquiera valoren lo que la iglesia está haciendo, pero es la intercesión la que causa que el Dios del universo, el creador de todas las cosas, intervenga y empiece a cambiar la vida de seres humanos. Nuestro texto nos dice que la oración por las gentes de la ciudad, empezando por nuestras autoridades municipales, estatales, federales, causa cambios radicales, causa cambios reales. Versículo 2 está diciendo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, la oración, la intercesión funciona. No es un ritual religioso que hay que llenar en la iglesia. No, es hablar con Dios, es pedirle a Dios por la gente, por la ciudad, por los perdidos, por nuestro gobierno. Hay naciones donde gobiernos están prohibiendo las cosas de Dios. Si supieran ellos que los cristianos no les van a hacer ni un solo daño siquiera. Si supieran ellos que los cristianos están para bendecir a la sociedad, para hacer luz, para hacer sal, para hacer una bendición para la sociedad. Todos aquí estamos porque un cristiano nos habló de Cristo, nos invitó a la iglesia y hoy somos salvos, hoy tenemos principios, hoy vivimos una vida libre de vicios y de tantas porquerías, de tantas maldades. ¿Cuál es el daño que le pueden hacer los cristianos? Al contrario, es una gran bendición para la sociedad. Por eso el Señor le llamó a la iglesia luz, ejemplo, inspiración. Le llamó sal, aquello que da sabor en tiempos de amargura, en tiempos de tanto dolor. La iglesia puede traer sabor todavía a este mundo. La Biblia, Dios habla hoy, dice
se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad. Lo que está diciendo Pablo, la oración cambia las circunstancias. ¿Por qué? Porque Dios se involucra, porque el Dios omnipotente, el Dios soberano se involucra. No una iglesia, no una religión, el Dios todopoderoso se involucra. Y cuando Dios se involucra, empieza a haber milagros, empieza a haber cosas sobrenaturales. La intercesión cambia las circunstancias de una ciudad, de una nación, porque el Dios soberano es involucrado, porque la iglesia, el pueblo de Dios, involucra a su Dios. El versículo 1, la Biblia Dios habla hoy, dice: ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Mire, cada ser humano vive una vida muy complicada. Hay veces que se dice, ¿no? Cada cabeza es un mundo. El punto es que es un mundo de problemas. Usted y yo, que somos cristianos, que oramos, que leemos la Biblia, que venimos a la iglesia, hay veces que somos un broncón. Nos vemos en el espejo y Dios mío, Dios, ten misericordia de ese personaje. Y ese somos nosotros. Nosotros, díganme si no es cierto, somos complicados. Nosotros que estamos llenos del Espíritu Santo, que hablamos en lenguas, aún así somos personas complicadas. Nada más pregúntele a los matrimonios, con eso se da cuenta. Pregúntele a todos los matrimonios. El más feliz de los matrimonios de aquí tiene una serie de complicaciones. ¿Por qué? Porque él es complicado, porque ella es complicado, porque yo, tú, él, vosotros y toda la bola somos complicados. Y nosotros somos cristianos. Nosotros oramos, nosotros leemos la Biblia, nosotros estamos en la presencia de Dios. Ahora póngase a pensar en los pecadores. ¿Cuántos infiernos estará viviendo cada pecador? Ahora, eso estoy hablando de una manera individual. Ahora póngase a pensar miles y miles de habitantes en Hermosillo y en cada una de nuestras ciudades. Así es que se necesita algo poderoso para que vengan cambios a la vida de las personas. Estamos festejando el 50 aniversario de la iglesia. Hace 50 años estaba la iglesia de Nogales y la iglesia de Ciudad Obregón. Unos meses después era todo. Pero hoy, ¿cuántos mexicanos estamos sirviendo a Cristo? Más de 400 iglesias en toda la nación. Pónganse a pensar los domingos en la mañana, los domingos en la noche. Nada más en nuestro compañerismo, cuánta gente se reúne a nivel nacional, desde Ensenada hasta Cancún, hasta Chetumal, hasta Tapachula. Cuántas maravillas Dios ha hecho. Bueno, ese es nuestro Dios. Dios es capaz de hacer eso y Él quiere seguirlo haciendo. Y Él se mueve a través de la intercesión. Esta es un arma que Dios nos ha dado. Discípulos que quieren ser pastores, óiganme bien. Lo que ustedes están escuchando esta noche es un seminario también para ustedes, para su futuro como ministros. El arma más poderosa que ustedes deben llevar al ministerio se llama oración, se llama intercesión. Cuando estudiamos las historias de los avivamientos, en todas las historias de los avivamientos encontramos la intercesión. Los arqueólogos estudian muchas cosas de lo que encuentran en la tierra y encuentran muchas cosas donde se dan cuenta de situaciones que hacían los antepasados. Nosotros, al estudiar los avivamientos, encontramos en todos esta arma que se llama intercesión. Hay características que han tenido todos los avivamientos desde la iglesia primitiva hasta hoy. Hay características. Una de ellas es la intercesión. Usted la va a encontrar
en todos los avivamientos. Sin ella nunca ha habido un avivamiento. Los avivamientos han empezado con un hombre y una mujer, un grupito pequeño orando. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Otra versión dice: porque no son armas humanas, sino poderosas armas divinas destinadas a destruir fortalezas. ¿Cuántas fortalezas había dentro de cada uno de nosotros? Y cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, se rompieron cadenas, fuimos liberados y hoy vivimos con esa paz de Dios, con ese gozo de Dios. Estamos hablando de un arma divina que cambia vidas, cambia ciudades, cambia naciones. Países como los Estados Unidos, como Inglaterra, han tenido avivamientos tan poderosos que han sido usadas estas naciones para llenar el mundo con el evangelio. Estamos hablando de avivamientos radicales. Nuestro país, desgraciadamente, nunca lo tuvo en el pasado. Hoy México está teniendo un avivamiento histórico, y cuando digo histórico, nunca había pasado. ¿Por qué? Porque el catolicismo, la idolatría, y antes de los españoles venir, los aztecas, la idolatría, con todo lo que ellos hacían en el pasado. Esa es nuestra historia triste en nuestra nación. Pero hoy tenemos más de 400 iglesias que podemos estar orando, y se siguen abriendo más y más iglesias en la nación que podemos estar orando, y nuestra historia puede cambiar. Ahora, como mexicanos, nuestra historia puede cambiar. Y la iglesia de México puede empezar a ser usada por Dios para impactar naciones y naciones, mis hermanos. La intercesión, dice Pablo, hace cambios reales, causa cambios reales. ¿Se acuerda cómo fue que usted se empezó a interesar por las cosas de Dios? No fue porque de repente le empezaron a salir alitas en la espalda y empezó a sentir alas y alas y se empezó a sentir muy santito. Fue el Espíritu Santo que trató con usted. Fue algo que yo conozco como Espíritu Santo que le convenció a venir a la iglesia. Porque cuántas veces nos avergonzamos en el pasado, cuántas veces menospreciamos a los cristianos en el pasado, nos reímos de los cristianos, y de repente yo quiero ir a la iglesia. ¿Qué pasó? El poder del Espíritu Santo nos visitó donde estábamos. Ahí empezó a tratar con nosotros y nos inyectó por primera vez el deseo de venir a la iglesia por primera vez. Esto no nació de nosotros, fue de afuera hacia adentro, fue el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque había cristianos orando y nosotros ni siquiera lo sabíamos. Juan capítulo 16 versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso fue lo que el Espíritu Santo hizo con nosotros. Nos convenció a venir a la iglesia. Ya que estábamos aquí, nos convenció a levantar la mano, nos convenció a pasar al altar, y ya que estando en el altar, aquí nos agarró. Pero fue el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa, mis hermanos? Todo esto sucede cuando los cristianos están intercediendo por su ciudad, por su nación. Le decía yo ahora a los líderes en la reunión que tuvimos este día, yo personalmente no he ganado ni un discípulo en Nogales. Todos Dios me los ha traído. Yo nada más he orado por la ciudad, y es Dios el que me los ha traído, los ha salvado, los ha transformado. Y no pasa mucho tiempo cuando vienen conmigo y me dicen: me gustaría ser pastor. Y yo por dentro me río. Otro más, dijo. Pero es el Espíritu Santo. No es uno, es el poder del Espíritu Santo obrando en los corazones. Todo avivamiento ha empezado en oración.
Regresando al versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Qué interesante lo que está diciendo Pablo. La intercesión cambia las circunstancias. Mire, este texto del apóstol Pablo podemos verlo de dos maneras. Número uno, entender lo que es palabra de Dios. ¿Cuántos saben que es palabra de Dios? Creo que con eso sería suficiente. Pero hay otra forma que hay que verla, la parte humana. ¿Quién lo está escribiendo? Lo está escribiendo el hombre más exitoso en ganar almas. Lo está escribiendo el hombre que tuvo más éxito que cualquiera otro en abrir iglesias. El hombre que ha tenido más experiencia en abrir iglesias, en ganar almas. Entonces él sabe de qué está hablando. Qué tremendo es cuando un discípulo se va al ministerio y cuando se va con esa seguridad. La intercesión. Fue la intercesión de Abraham que salvó la vida de Lot. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos se acuerdan que Abraham oró una y otra vez? Señor, que si hubiera tantos, que si hubiera 50, que si hubiera 40. Y ahí está intercediendo porque sabía que ahí estaba su familia. Y al final de cuentas, Lot fue salvado por la intercesión de su tío Abraham. ¿Cuántas veces la intercesión de Moisés salvó a los israelitas en el desierto? De la muerte misma. Pero la intercesión de Moisés. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento oraban, intercedían, siempre estaban entre los seres humanos y entre Dios. Era la labor de los sacerdotes, es la labor de la iglesia el día de hoy. No nada más de los pastores, pero esta es la labor de todos los cristianos. Ahora ponernos en medio. Números 16:48, y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. De eso se trata la intercesión. Que ahora usted y yo nos pongamos entre Dios y entre los muertos sin Cristo. Y que estemos intercediendo. Mire, yo sé que usted puede estar orando por muchas cosas personales. Pero yo le quiero animar, tome tiempo y sirve de que pasa más tiempo en la presencia de Dios. Tome tiempo para orar exclusivamente por la ciudad, por el gobierno, por su familia que no es salva. Tome tiempo que venga la convicción del Espíritu Santo sobre la ciudad. Derrama, Señor, de la convicción de tu Espíritu Santo sobre toda la ciudad, de tal manera que pecadores y resbalados, Señor, vengan y se conviertan a ti con todo el corazón. Oh, mis hermanos, algo sobrenatural empieza a suceder cuando la iglesia ora por los demás. En Segunda de Crónicas hay una historia muy interesante. En el capítulo 32, versículos del 20 al 22 dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel. Se involucró nuestro Dios. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria, o sea, los enemigos. 185,000 soldados murieron en una sola noche por la intervención divina y fue salvada la nación. Dice: este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo de todos lados. Cuando el pueblo de Dios ora, Dios se involucra. Esther y Mardoqueo se pusieron de acuerdo con el pueblo de Dios para orar, porque había una amenaza de muerte para toda la nación. Pero la oración, la intercesión cambió la historia. ¿Sabe por qué? No porque la oración sea poderosa, sino porque se ora al Todopoderoso.
La intercesión cambia las cosas. Es un arma divina. David, el rey, él creía en el poder de la intercesión cuando escribió en el Salmo 122:6, pedid por la paz de Jerusalén. ¿Por qué? Porque sabía que algo podía suceder en Jerusalén. El profeta Jeremías creía en la realidad de la intercesión. Jeremías 29:7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y después dice, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Lo que está diciendo, va a haber paz. Si ustedes ruegan, va a haber paz. Ese es nuestro Dios. Hay un texto que ha jalado mi atención en los últimos años. Proverbios 21:1, hablando de los gobernantes, del presidente municipal, de nuestro gobernador Alfonso Durazo, de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Proverbios 21:1, subráyelo en su Biblia, por favor. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. El corazón de los gobernantes, aunque ellos no lo sepan, pero está en la mano de Dios. Y Dios lo inclina para donde Él quiere, para sus propósitos. Dios visita a nuestros gobernantes, aunque ellos ni siquiera crean en Dios. Dios los visita y les empieza a mover el corazón, empieza a darles dirección y les mueve el corazón para donde Dios quiere. Ese es el poder de la intercesión, iglesia. Yo creo en mi Dios, yo creo en la intercesión, y eso es lo que me empuja cada mañana a orar por Nogales. 20 años desde la primera mañana que amanecí en Nogales, empecé a orar por la ciudad y no he parado y no vamos a parar, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque oramos a Dios, involucramos a Dios y Dios empieza a hacer grandes maravillas. Hoy tenemos un buen grupo de hombres y mujeres que se han salvado en estos 20 años. Muchos de ellos son pastores, ahora son pastores, esposas de pastores. Dios ha hecho tantas maravillas. Yo en lo personal estoy tan agradecido con Dios por toda esta gente, estos 20 años, una familia gloriosa que Dios nos ha dado ahí en Nogales. Los he visto llegar, a la mayoría de ellos con todo tipo de daños, y he visto la mano de Dios sobre sus vidas. Les voy a decir una cosa, yo personalmente me encantaría decirles que yo he ganado a 20, que yo he ganado a 30, no he ganado ni uno. Pero a todos me los he hecho al plato en la mañana en la oración. A todos me los he echado al plato en la oración en las mañanas. Todas las mañanas orando por Nogales, por la ciudad. Y el Dios soberano ha ido y ha tocado a los más incrédulos, a los más endurecidos, y los ha llevado a la iglesia y los ha salvado y les ha dado destino. Ese es nuestro Dios, iglesia. Ese es nuestro Dios. Por eso la importancia de clamar, de decir: Dios, muévete, Señor, ayúdanos, salva las almas, cambia las vidas, ten misericordia de esta ciudad, danos avivamiento, visita nuestra ciudad. Un clamor en lo más profundo. La intercesión es un arma divina para cambiar vidas, ciudades y naciones. Quiero tocar un segundo punto en mi sermón. Dios quiere salvar a la gente, cambiar las ciudades y las naciones. Vamos a ver un poquito el corazón de Dios. El versículo 4 nos habla del corazón de Dios. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere ver a los seres humanos destruyéndose y destruyéndose y destruyéndose. Hay personas que están yendo a las cárceles, otros están yendo directamente a los panteones. Dios quiere que se vengan a las iglesias. Dios no quiere las cárceles para los seres humanos.
Dios no quiere los panteones para aquellas personas que no es hora de morir. Pero Dios ha puesto las iglesias. Ese es el corazón de nuestro Dios. El versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Murió por todos. Segunda de Pedro capítulo 3, los versículos 9 y 15 dicen así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón del Señor. Y el versículo 15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. A través de toda la Biblia podemos ver el amor de Dios hacia la humanidad. Juan 3:16 se le llama el corazón de la Biblia. ¿Por qué se le llama el corazón de la Biblia? Porque habla de lo principal de toda la Biblia. Dios dio a morir a Cristo, a su Hijo, por toda la humanidad, para que nadie se pierda, sino que todos se sean salvos, tengan vida eterna. Por eso le llaman el corazón de la Biblia, porque es el corazón de Dios. Isaías 59 versículo 1 dice: no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Cada vez que aterrizo en Hermosillo, quizás casi todos los meses, y hay veces que hasta 2 veces, veo la ciudad grandísima. ¿Cuántas iglesias le caben a Hermosillo, mis hermanos? ¿Cuántos hombres tendrán ese corazón, hombres y mujeres, decir: pastor, todavía no quiero irme a abrir iglesias, mándeme, quiero predicar el evangelio, quiero responder a esa necesidad tan urgente que hay? El tiempo se nos está acabando. Cristo viene en cualquier momento, iglesia. Las profecías están cumplidas totalmente. Solamente Dios sabe cuándo va a suceder esto, pero todo está cumplido. Esto no lo pudo declarar D.L. Moody en los 1800, no lo pudo declarar Charles Spurgeon, no lo pudieron declarar otros grandes hombres de Dios, porque no estaban viviendo estos tiempos proféticos. Pero usted y yo estamos viviendo en medio, estamos nadando en medio de las profecías. Todo se ha cumplido, solamente Dios sabe cuándo va a ser el momento. Y estamos usted y yo ante una gran oportunidad. Si hay algo que me llama la atención de Juan 3:16, son esas palabras: porque de tal manera. Después dice: amó Dios a la humanidad, pero la parte de tal manera está diciendo: amó tanto a la humanidad que tomó esta decisión. Pablo lo dice de otra manera en Romanos 8:32. Nos dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo lo entregó por nosotros. No escatimó. Cuando alguien quiere algo, no escatima dinero, no escatima esfuerzo, no escatima nada. Ese es nuestro Dios. Dios quiere salvar a la gente, cambiar la ciudad, la nación, la historia de nuestro país, esa historia de corrupción, de narcotráfico, de asesinatos, de borracheras, de divorcios, de machismo. Cuántas maldiciones en nuestra nación. Oh, necesitamos como iglesia ponernos a interceder quizás como nunca antes. Quiero ir a mi conclusión. Como iglesia no podemos tratar al cáncer de las personas, al cáncer de la ciudad, al cáncer de nuestra nación con aspirinas espirituales. Necesitamos desesperadamente una intervención divina, mis hermanos, y para ello la intercesión. Que el pueblo de Dios, desde el más nuevo converso hasta el más viejo, empiece a tomar tiempo para orar por la ciudad, por los gobernantes como nunca antes. Todas las mañanas
Llevo delante de Dios al presidente de la República, al gobernador Alfonso Durazo, a nuestro presidente municipal Juan Francisco Jim Nogales. Todas las mañanas los nombro delante de Dios a ellos. Cuando estaba la gobernadora Pablo Vich, a ella todas las mañanas la llevaba delante de Dios. Todos sus 6 años, ellos no saben lo que hacemos, pero todos sus 6 años llevándolos delante de Dios. ¿Podría hacer usted eso conmigo, mis hermanos? ¿Podríamos hacer esto por nuestra nación? ¿No está cansado de tanta tragedia en nuestro país? Necesitamos un espíritu de intercesión esta noche. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Oh, te alabamos, te glorificamos, te damos gloria, honra y alabanza. Bendito sea Dios Todopoderoso. Aleluya. Gracias. Voy a pedir todo rostro inclinado, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. Meditando por unos momentos, iglesia, en este sermón, una iglesia intercesora. Mientras la iglesia medita en esta predicación, quiero dirigirme a visitantes. Todo rostro inclinado, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. Si usted está visitándonos, todavía no le ha entregado su vida a Cristo Jesús, esta noche Dios quiere cambiarle la vida. Lo que Dios quiere hacer por usted, óigame bien, no hay nada ni nadie en este mundo que lo va a poder hacer.